Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos para su formación profesional en la licenciatura en Derecho, modalidad ejecutiva. Seguimos en el bloque Derecho Penal con la asignatura Teoría del Delito en su segunda unidad. Analizaremos a continuación las diversas teorías del delito. Iniciamos. Estimados amigos, vamos a verificar una teoría monogámica del delito, la cual ve al delito como una estructura única, como una estructura indisoluble. Entonces, bajo esta postura, nos encontramos con el delito de esta manera. Verificar el delito como una estructura monogámica es hasta cierto punto peligroso, porque no me importa la voluntad, no me importa ningún otro elemento que haya tenido el sujeto activo. Basta con que se lesione el bien jurídico tutelado para establecer la sanción, para establecer la pena. Con las diversas escuelas del derecho penal, ya no solamente hablamos de una teoría monogámica del delito, ahora vamos a hablar de unas teorías que tienen más elementos y que van a complementar la teoría, el estudio del delito. Empezamos por la teoría bitómica del delito. Desde esta postura vamos a ver nosotros que el delito tiene dos elementos: la conducta y la tipicidad. Vemos el primer elemento de la conducta, un acto humano que se materializa, que se exterioriza y va a producir una consecuencia, va a causar una afectación a un bien jurídico tutelado. Cuando hablamos de la teoría bitómica del delito, vamos a encontrar que esta conducta humana que se materializa, que se exterioriza de acción o de omisión, encuadra con la hipótesis normativa que el legislador ha establecido dentro del tipo penal. A esta conducta humana de acción o de omisión que encuadra con el tipo penal, la vamos a conocer con el nombre de tipicidad. Ya este vínculo a esta relación la vamos a conocer con el nombre de nexo de causalidad. Muy bien, estos son elementos muy importantes que vamos a tomar en consideración. Seguimos con el desarrollo de nuestra asignatura y ahora estudiamos al delito desde la teoría tritómica del delito. Agregamos tres elementos: la conducta, la tipicidad y ahora agregamos un tercero que es la antijuridicidad. Recordemos cómo vamos desarrollando estos tres elementos que estamos haciendo referencia. Vemos el siguiente esquema. Ahí va. Aquí está la conducta humana que puede ser de acción, un hacer, o de omisión, un no hacer. Esta conducta que encuadra con la hipótesis normativa que establece el legislador, recuerden, la llamamos tipicidad. Y al no existir una causa que la justifique, es una conducta contra derecho, es una conducta que vamos a denominar como antijurídica. Bien, tenemos estos tres elementos. Continuamos con el desarrollo de estas teorías y ahora vamos a hacer referencia a la teoría llamada tetratómica del delito. Tenemos tres elementos: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad
y el elemento que vamos a agregar, que es la culpabilidad, como un juicio de reproche, como un elemento subjetivo que verifica la intención del sujeto activo de causar una afectación al bien jurídico tutelado o, en su caso, una falta de pericia, una falta de precaución, una falta de cuidado conlleva a la lesión de ese bien jurídico tutelado. Cuando hablamos de la conducta, vamos a mencionar la acción humana, que puede ser de acción o de omisión, que encuadra con la hipótesis normativa que establece el legislador dentro de la norma penal, la tipicidad, que al no existir una causa que lo justifique, es una conducta contraria a derecho, y como consecuencia hablamos del elemento de culpabilidad cuando señalamos el juicio de reproche por lesionar el bien jurídico tutelado, y también verificamos el tema subjetivo de la intención del sujeto. Hablamos de el dolo y hablamos de la culpa. El dolo, la intención, el conocimiento, la situación que, al saber que estaba yendo en contra del orden jurídico, aún así decide causar una afectación al bien jurídico tutelado por la norma. La culpa, falta de pericia, falta de precaución, falta de cuidado, que conlleva a la lesión del bien jurídico tutelado por la norma. Muy bien. Seguimos con el desarrollo de nuestra asignatura y ahora vamos a ver otra teoría del delito, pero ahora desde la teoría pentatómica del delito. Continuamos con los elementos: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, y ahora agregamos el elemento de la imputabilidad. Recordemos, desde la teoría del derecho civil, nosotros vamos a encontrar que la persona, dentro de sus atributos de la personalidad, tiene un elemento que vamos a llamar como capacidad. Y a su vez vamos a hacer una doble clasificación: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la adquirimos desde nuestro nacimiento y se pierde con nuestra muerte. Y la capacidad de ejercicio implica la idoneidad de ser sujeto de la norma, la capacidad de tomar decisiones de mutuo propio y ser titular de derechos, pero también de obligaciones, y en ese caso estar sujeto por la norma, además de la capacidad de tomar decisiones por mutuo propio. En el tema de la imputabilidad, hablamos de este elemento, de la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, de ser sujeto por la norma penal, y además de tener la capacidad de comprender la naturaleza de los actos que estamos por materializar. Recordemos, entonces, bajo este supuesto, nos encontramos con los siguientes elementos dentro de la teoría pentatómica. Ahí va. Vamos a verlo de forma gráfica. La conducta humana que se materializa y produce un cambio en el mundo exterior, de acción o de omisión. Conducta que encuadra con la hipótesis que el legislador ha establecido dentro de la norma penal, el elemento de la tipicidad, que al ser
contrario a derecho, al no existir una causa que la justifique, mencionamos la antijuridicidad y como consecuencia, estimados amigos, también vamos a verificar un tema de culpabilidad como juicio de reproche, además como elemento subjetivo sobre la intención del sujeto activo, dolo y culpa. Y la imputabilidad, que es la idoneidad por temas de capacidad de ejercicio, por temas de voluntad, por temas de capacidad de ser sujeto de la norma penal. Bien, continuamos con otra corriente, otra teoría del delito y ahora vamos a mencionar la teoría exatómica del delito, agregando un elemento adicional como es el elemento de la punibilidad, la sanción, el castigo, la pena que va a tener el sujeto como consecuencia de haber demostrado que la conducta humana de acción o de omisión es típica, antijurídica, culpable, además la realiza un sujeto que es imputable y como consecuencia va a ser punible. Muy bien. Entonces, cuando nosotros lleguemos al punto de que el órgano jurisdiccional dicte una sentencia y esta sentencia es condenatoria, hemos demostrado en el transcurso del juicio que la conducta del sujeto activo de acción o de omisión es típica, es antijurídica, es culpable, es punible. Muy bien. Todos estos elementos se están acreditando para que el juez establezca una sanción, una responsabilidad penal para el sujeto por ir en contra del orden jurídico. Bien, entonces agregamos este sexto elemento. La conducta humana de acción de omisión que encuadra con la hipótesis normativa que establece el legislador dentro del tipo penal, la tipicidad, conducta que al ser típica es contraria a derecho como consecuencia antijurídica, además el juicio de reproche que valora el elemento subjetivo, la intención, la voluntad que tuvo el sujeto de causar una lesión al bien jurídico tutelado, el sujeto es idóneo, el sujeto tiene la capacidad de comprender la naturaleza de sus hechos y como consecuencia va a tener una pena, va a tener una sanción que va a establecer el órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal de Enjuiciamiento. Y concluimos el estudio de esta unidad analizando la teoría heptatómica del delito con los siguientes elementos: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas de punibilidad, que tiene que ver por qué la autoridad está integrando una carpeta de investigación, por qué se pone en marcha la actividad del órgano jurisdiccional. Y bueno, esto puede ser en el caso de delitos que se persiguen por querella y delitos que se van a perseguir de oficio. En el caso de la querella, el titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado es el que se va a presentar ante la autoridad a presentar su solicitud correspondiente para que se integre una carpeta de investigación. Muy bien. En este caso, cuando hablamos de menores de edad o de personas que tengan alguna incapacidad, será sus legítimos representantes los que presentarán la querella correspondiente, y en el caso de personas morales será su apoderado, será su representante legal. Muy bien.
Y por lo que respecta de oficio, cualquier persona podrá presentarse ante la autoridad ministerial y solicitar que se inicie la integración de una investigación o asimismo lo podrá hacer la propia autoridad de oficio. Muy bien. Entonces vamos a verificar este último punto de la teoría heptatómica. La conducta humana de acción o de omisión, la adecuación de esa conducta al precepto que establece la norma penal, tipicidad, conducta que es contraria a derecho, antijuridicidad, juicio de reproche, elemento subjetivo, la intención que estuvo el sujeto activo de lesionar el bien jurídico tutelado, dolo, culpa, el elemento de idoneidad, la capacidad del sujeto activo, el tema de la mayoría de edad y la vinculación que tiene con la norma penal, la sanción, la pena, la consecuencia como infringir la norma penal y las condiciones objetivas de punibilidad, la intervención de la autoridad por denuncia en el caso de delitos que se persigan de oficio o por querella en los supuestos de que el titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado es el que va a presentar la solicitud a la autoridad ministerial para que integre una carpeta de investigación. Estimados amigos, concluimos con el tema de que es importante que se acrediten esta prelación lógica de los elementos del delito para que podamos integrar una carpeta de investigación, para que podamos establecer la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Reiteramos todos los elementos: la conducta humana de acción o de omisión, la conducta humana que lesionan un bien jurídico tutelado por la norma, la conducta humana que al no existir un juicio de reproche y encuadrar con la hipótesis normativa es una conducta contraria a derecho, antijurídica, la idoneidad del sujeto activo para ir en contra del bien jurídico tutelado, el elemento de culpabilidad, el juicio de reproche, el elemento subjetivo para verificar la voluntad del sujeto activo de lesionar el bien jurídico tutelado, la pena, la consecuencia de la lesión al bien jurídico tutelado y las condiciones objetivas de punibilidad bajo la cual la autoridad, a través de la noticia criminal, inicia la integración de una carpeta de investigación, la querella en el caso de delitos que se persigan a petición de partes y la denuncia en el caso de delitos que se persigan de oficio. Estimados amigos, a nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos la atención en el desarrollo, en el estudio del presente video, del presente resumen ejecutivo de la segunda unidad de su asignatura Teoría del Delito. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estamos a sus apreciables órdenes. Muchísimas gracias.